Bien, hermanos, vamos a ver hoy un tema que está en el marco de algunas actividades que la Iglesia ha ido realizando y algunas que no son precisamente bíblicas, otras que sí lo son. Hoy vamos a ver el tema del bautizo de niños, hermanitos, ¿sí? Vamos a ver si es bíblico el bautizo de infantes o es desgraciadamente una desviación que se ha cometido en varios grupos religiosos. Antes de esto, hermanito, tenemos que ver que cuando aplicamos nuestra razón natural a situaciones bíblicas, ¿sí? Necesariamente, ¿sí? Ahí no hay posibilidad de otra cosa, sino necesariamente caemos en errores, porque, hermanito, nuestra razón natural nos dice una cosa y el espíritu es otro. Entonces caemos en errores que nos encaminan, hermanito, y se puede llegar hasta herejías. Por eso es muy necesario que escudriñemos las escrituras, hermanitos, pero bajo la guía del Espíritu Santo, ya que Él nos testifica de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 26. Dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, fíjese qué es lo que va a hacer, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese bien, hermano, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo ya en nuestra vida cristiana? Él es el que nos va a enseñar, ¿sí?, todas las cosas y nos va a recordar lo que nuestro Señor ya nos ha dicho en varias ocasiones, y Él es el único que nos va a recordar todas las enseñanzas que ya recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, muchas personas que salen de la congregación, tal parecería que nunca han recibido ninguna enseñanza, porque se les olvida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no está en ellos. Aquí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, los versos del 13 al 14. Fíjese lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, repito, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Recuerda, hermano, ¿quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, fíjese bien, me glorificará. ¿A quién, hermanitos? A nuestro Señor Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El centro, todo el centro, hermanitos, del Evangelio, el centro de la vida nueva, el centro de la vida eterna, el centro de todo lo bueno, hermanitos, es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y la Biblia no es un libro de literatura, no es un libro de historia, no es un libro donde vamos a ver qué va a venir en el futuro y todo eso. No, hermanito. La palabra de Dios, sí, la tenemos que entender a través del Espíritu, porque es palabra de Dios, no es cualquier libro, hermanitos, ¿sí? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 14. Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 14, dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural, hermano? El que tiene un razonamiento natural, el que anda de acuerdo a la carne, hermanito, el que solamente piensa únicamente con el alma, ¿sí? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Fíjate bien, hermano, aquí como dice la palabra, no las puede entender, no es que no quiera, no es que no lo intente, es que no puede. La persona que solamente lee la Biblia para entender razonamientos literarios, para entender razonamientos lógicos, para entender todo esto, no va a entender la Biblia, hermanitos, nunca. Por eso, hemos comentado en muchas ocasiones, el diablo sabe la Biblia, sí, hermanito, se la sabe de memoria, pero no la entiende.
no la comprende. ¿Por qué? Porque su razonamiento es únicamente natural, ¿sí? Dice, repito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿sí? Toda la Biblia la tenemos que discernir espiritualmente y como ya hemos comentado, en algunas ocasiones se escribe la palabra, pero con alegorías, en otra con, con contradicción aparente, pero para explicarnos las cosas mucho mejor. En otras ocasiones, con unas cuestiones superlativas para que nos llame la atención y podamos entender cuál es el mensaje. Entonces, hermanitos, sobre el bautismo, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, es nuestras primicias y debemos ser imitadores de Cristo, hermanito. ¿Cuántos años tenía nuestro Señor Jesucristo cuando se bautizó, hermano? Tenía 30, ¿sí? Entonces, si Él, que es nuestro ejemplo, que es nuestra primicia, que es lo que tenemos que imitar, tenemos que seguir sus pasos, porque dice Juan, el apóstol, si tú dices que andas en Él, si tú dices que estás en Él, debes de andar como Él anduvo. Entonces, si Él se bautiza a los 30 años, entonces, ¿por qué hoy hay grupos religiosos que bautizan infantes, que bautizan niños? ¿Sí? Y si vemos la palabra tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, no hay ni un solo registro, hermanos, ni uno solo, donde haya bautismo o bautizo, ¿sí?, de algún niño. No lo hay, hermanos. Vamos a ver algunos argumentos que toman para el bautismo a infantes. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, los versos del 31 al 33. Dice la palabra, ellos dijeron, recuerda aquí están con el carcelero, hermanitos, y salen de manera milagrosa, se abren todas las, hay como un terremoto, se abren todas las puertas, pues, ¿sí?, de donde estaban en la cárcel. Y bueno, suceden varias cosas, hasta que llegan aquí al verso 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Está hablando del carcelero. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mi hermano, aquí hay algunos que interpretan eso. Dice, si se bautizó él con todos los suyos, pues ahí había niños, entonces a ellos también los bautizaron. Hermanito, no, todos los suyos no significa que los niños también hayan sido bautizados. Hay que recordar que para interpretar también un pasaje bíblico tenemos que pensar en la mentalidad de aquel entonces. Y la mentalidad era cristiana como hoy para interpretarlo es cristiana. En aquel tiempo, recuerda, se estaba desarrollando la iglesia, ¿sí? Y aún estaban vivos, hermanitos, los que habían convivido, los que habían estado con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos hace notar todo esto, hermano? Que cada uno de ellos dijo, arrepiéntense, ¿sí? Y entonces viene la nueva vida, viene el perdón de pecados. Hermanito, un bebé que aún no habla, ¿podrá arrepentirse de algún pecado, hermanitos? Y yo le pregunto, ¿de qué se va a arrepentir? Esto, ¿por qué se los comento? Porque esa era la mentalidad, hermano. Hoy, para muchos, es muy fácil predicarles. ¿Sabes qué? Haz esta oración y ya eres cristiano. No importa si te arrepentiste o no. Ese es un falso evangelio. Para otros, fundamentan toda la salvación nada más en un bautismo. No importa cómo sea tu vida después. Tú ya te bautizaste, ya eres salvo. La Biblia no nos dice eso, hermanos. No nos lo dice.
¿sí? Y esa es la mentalidad que existía en aquel entonces, cristiana. Por eso se dice que se les predicó, les hablaron de la palabra, y a todos los que hubo ese arrepentimiento, hermanitos, ahorita vamos a ver por qué se los estoy diciendo esto, se bautizaron. ¿Quiénes manifestaron ese arrepentimiento? Los mayores, hermano. Ningún infante. Vamos a Hechos, capítulo 2, el verso 38. Pedro les dijo, esa es la primera predicación en ese sentido, ya como cristianos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese bien, ¿cuál es este orden? Arrepentimiento y después el bautizo, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ahí viene el perdón de pecados. Pero ese orden, hermano, siempre permanece en la Biblia. Tienes que arrepentirte y después bautizarte. Bien, tomas a un niño de 3, 4, 5 meses, un año, y el sacerdote que hace esa ceremonia le dice al niño, ¿estás arrepentido de todos tus pecados? Y el niño le contesta, sí, estoy muy arrepentido, con lágrimas en los ojos. No, hermano. Eso vamos a ver por qué lo están haciendo. Viene de una doctrina totalmente natural, ¿sí? Lógica, pero de una lógica totalmente natural, ¿sí? Entonces, un requisito necesario para el bautismo, hermano, es el arrepentimiento. Vamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, el verso 32. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién está llamando? ¿Para qué? Para que venga su reino. Ya vimos que, o sea, uno de los pasos también es el bautismo. El bautismo, hermanitos, lo vamos a platicar en otra ocasión, o sea, todo lo que conlleva esto y lo que a veces también nos hacen creer que es el bautismo cuando no es eso. Pero bueno, ahorita estamos viendo sobre los infantes. En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, hermano, ¿a quién se le tiene que predicar para previo al bautismo? A pecadores, para que se arrepientan, ¿sí? No es nada más que nuestro Señor Jesucristo vino para los pecadores, no, vino a los pecadores, pero para arrepentimiento, ¿sí? Y fíjate bien, o sea, para centrar aún más todo esto, vamos al libro de los Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Fíjate bien, Dios no te está consultando tu opinión, no te está sugiriendo, no te está aconsejando. Él está mandando. Ahora manda a todos los hombres. Cuando habla de hombres es toda la humanidad en cuanto a personas, pues obviamente mayores, ¿sí? Hombres y mujeres, en todo lugar que se arrepientan. Fíjate bien, vuelvo a repetir, un bebé, una bebecita que tiene 6 meses. Mi pregunta primero es, ¿de qué se va a arrepentir? Segunda pregunta es, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo va a manifestar ese arrepentimiento, hermano? ¿Sí? Entonces tenemos que pensar bien esto. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no lo dice. No lo dice cuando querían acercarse los niños a nuestro Señor y los discípulos se lo impedían para no molestar a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese lo que le dice él, va más allá la respuesta de nuestro Señor. No tan solo les dice, miren, déjenlos, pues son chiquitos, aquí que estén conmigo. Fíjese la respuesta de nuestro Señor. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 18, los versos del 15 al 17. Dice la palabra, traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron.
Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso nuestro Señor? Porque de los tales, o sea, de los niños, es el reino de Dios. Fíjate bien, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, hermano, si aquí nos está diciendo esto, y lo voy a poner de esta manera, si un niño muere, ¿a dónde va? Fíjate bien, porque de los tales es el reino de Dios. Si un niño muere, hermano, tú no debes de tener ninguna duda. Él va con Dios. Él está con Dios. No es necesario ninguna otra cosa, hermano. Porque si no dijera, no, dejen que vengan, pero antes, para que estén en el reino, debes de ser bautizado. No, hermano. Aquí no lo está diciendo, porque de los tales es el reino de Dios. Y nosotros tenemos que mostrar la misma ingenuidad en ese sentido y la misma confianza en el Señor para entrar al reino de Dios. No podemos tener medias confianzas, como por ejemplo Zafira y Ananías, hermano. Zafira y Ananías no tenían la confianza de un niño. Ellos se guardaron algo. Dicen, quién sabe, a lo mejor no resulta esto, mejor vamos a confiar en el dinero, mejor vamos a confiar en nuestras fuerzas, mejor vamos a confiar en esto. Y entonces, ¿sabes qué? Ahí vino la separación de Dios. En cambio, a un niño, hermanito, si tú a un niño le dices que una vaca vuela, él lo cree, porque tú se lo estás diciendo. Hermano, hace muchos años me acuerdo de alguien comentaba eso, ¿no? Que había un cristiano que se querían burlar de él, unos recién conversos, y decían, mira, vamos a decirle precisamente eso, ¿no? Hey, hermano, mira, una vaca está volando, y sale corriendo y dice, ¿dónde? Y se ríen los muchachos y le dice, hermano, ¿cómo cree que una vaca va a volar? Y él les respondió, yo prefiero creer que una vaca vuela a que un cristiano esté mintiendo. Fíjate bien, hermano, Dios no miente y eso debemos de tener confianza. Así debemos de tener esa confianza como los niños, hermanitos. Vamos a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 3, el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjate bien, entonces los pecados, ¿cómo van a ser borrados, hermanitos? Por el arrepentimiento y la conversión. Y nuestro Señor es el que va a perdonar y a darnos esos tiempos de refrigerio. Ahora, el recién nacido, hermano, ¿qué pecado tiene? ¿Cuál es el pecado del recién nacido, hermanos? ¿Sí? Y hay algunos que dicen, no, espérame, mira, la Biblia nos dice esto. En el Salmo 51, David está diciendo que él lo concibieron. Desde su concepción era un pecador. Desde su concepción ya tenía el pecado y ahí empiezan a hablar del pecado original. Vamos primero al Salmo 51, el verso 5. En el Salmo 51, el verso 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí, hermano, ha habido muchas interpretaciones, de acuerdo a varios pasajes bíblicos, ¿sí?, sobre la mamá de David. La Biblia, y no es casualidad, la Biblia no nos habla de la mamá de David, ni siquiera nos da su nombre. Pero han tratado
de decir que lo que pasa es que la mamá de David no era la esposa de su papá, que la mamá de David era el papá de David no era el esposo, otros dicen eso, no era el esposo de ella, sino fue por una relación fuera del matrimonio, un montón de cosas antibíblicas, porque entonces, hermanito, no sería de la línea davídica nuestro Señor Jesucristo, no sería de Isaí, no sería, o sea, se rompería toda la línea, hermano. ¿Sí? Hermano, lo que importa ahorita, para lo que estamos tratando, es esto. El Salmo 51 está escrito en un momento de pesar, de mucho pesar del rey David. ¿Por qué? Porque había cometido un pecado, pecado de adulterio, hermano. Y además, junto con el de asesinato. Y era algo que le pesaba como no podemos imaginarnos a David. Y él se veía a sí mismo siempre pecador. Y así se presenta ante nuestro Señor. Esto, hermanito, es lo que se le llama en literatura una alegoría, hermano. Y esto es tan así que para esas personas que dicen, mira, ya ves, en pecado lo concibió su mamá, y esto es literal, entonces vamos al verso 7, ahí adelantito, 2 versos más adelante. Fíjese qué es lo que dice. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si el verso 5 es literal, entonces el verso 7 necesariamente también es literal. Hermano, ¿a quién se le puede ocurrir que el rey David crea, el hisopo es como un algodón, que el rey David crea que su pecado se puede limpiar con un algodón? ¿A quién se le puede ocurrir? No, eso no puede ser. Y por eso le estoy diciendo, o sea, es una cuestión figurada, para que entendamos nada más el peso que tiene en la vida de Salomón ese pecado. Él estaba sufriendo porque sabía que había sido separado de la presencia de Dios. Y él quería regresar a la presencia de Dios. Y por eso le pide perdón y le dice, yo soy pecador siempre, yo he sido así. O sea, ¿para qué? Para que vean el sufrimiento que traía él en su corazón, hermano. El verso 7, obviamente, cuando dice, purifícame con hisopo y seré limpio, pues David nunca pensó que nuestro Señor iba a tomar un algodón y le iba ahí a quitar la mugre. No, sino es también una figura, hermanitos. Entonces, tanto el hecho cuando dijo que en pecado lo concibió su madre, como que toma un hisopo y seré limpio, es figura, hermano. No está hablando de un pecado original, de que él nació así, hermanitos. Pero algunos grupos religiosos nos hablan de un pecado original que se crea en Edén, y de ahí tomando el libro de Romanos, cuando habla San Pablo de que por un hombre entró el pecado y por otro somos perdonados. Hay algunas personas que interpretan que ahí, por ese pecado, ¿sí? Todos cuando nacemos, lo hacemos en pecado. Hermano, el bautismo entonces, ¿se podrá justificar el bautismo de infantes porque nacimos con un pecado original y al bautizarnos se nos quita ese pecado? ¿Y cuál será el llamado pecado original? Mi hermano, quien desarrolla esta doctrina no son los apóstoles, no son los discípulos, no está en la palabra de Dios en la Biblia, no está escrita así. Quien desarrolla esta doctrina, esta enseñanza, es Agustín de Hipona, ¿sí? Tiene varios, lo voy a poner así, contrincantes, pero bueno, él desarrolla esta doctrina que señala que es como una culpa y corrupción heredada.
¿sí? Por la desobediencia de Adán, en el Edén, perdón, sí, de Adán en el Edén. Ahora, la cuestión es esta culpa y corrupción se hereda de padres a hijos, ¿sí? Este Adán la hereda con Caín y con Abel, y después con Set, y después, y así se va, así se va. Y esa herencia de pecado la traemos nosotros. Y como la traemos nosotros, entonces, ¿qué es necesario? Es necesario un bautizo desde niños, como dicen por ahí, para que se nos quiten los cuernos, ¿sí? Como señalan. Vamos a ver, y fíjese bien cómo entra esta doctrina en general a la gran mayoría de los grupos que se llamaban cristianos en aquel entonces, ¿sí? Pero arrasa esa doctrina. Vamos a ver, mire, en el grupo católico, esa doctrina se institucionaliza, por decirlo de alguna manera, en el Concilio de Cartago. Se argumenta en el Concilio de Orange y queda totalmente incorporada a sus enseñanzas, ¿sí? En el Concilio de Trento. Esas enseñanzas imparten que el bautismo remite, o sea, quita, ¿sí? Perdona completamente el pecado original, aunque permanece la concupiscencia, o sea, la tendencia a pecar. Y que la gracia santificante, la gracia de Dios, pues, restaura la capacidad humana, y fíjese bien cómo lo dice, para cooperar con Dios en el proceso de justificación y santificación. O sea, Dios no es el que te santifica ni el que te justifica, sino tú cooperas con Él. Fíjate bien el riesgo, ¿sí? De la doctrina verdadera de nuestro Señor a lo que está diciendo ya en el Concilio de Trento. Tú eres el que cooperas, tú eres el que haces, tú eres, o sea, y Dios, bueno, pues ahí te pone las herramientas, ¿sí? En la teología ortodoxa oriental, ¿sabe quiénes son los ortodoxos orientales? En Rusia, por ejemplo, el presidente de allá, Vladimir Putin, él es ortodoxo, él es católico, hermanos, ¿sí? Antiguamente nos habían vendido la idea de que todos los de allá eran ateos y no sé qué. No, no, hermano. Sí, Vladimir Putin y muchos rusos, sí, están dentro del catolicismo, pero de un catolicismo ortodoxo, hermanitos. Bien, esta teología acepta las consecuencias universales de la caída de Adán. Tiende a enfatizar más, fíjate bien, de aquí de ese pecado original, tiende a enfatizar más la mortalidad heredada, o sea que por eso todos morimos, más que la culpa imputada, más que la culpa de ese pecado. Y ven el pecado original, fíjate bien cómo lo ven, como una enfermedad espiritual, como los alcohólicos anónimos, ¿no? Ellos no lo ven como una decisión, sino como una enfermedad. Y cuando lo ven como una enfermedad los alcohólicos, entonces, ¿cuál culpa tienen? Pues están enfermos. Así también el católico ortodoxo. Él dice, ¿qué culpa tengo? Yo nací pecador, voy a vivir pecador. Y fíjate bien, esta expresión del católico ortodoxo es la misma que tienen muchos grupos que se llaman evangélicos hoy. Yo me he encontrado con muchísimas personas que van, por ejemplo, a esto de los pentecostales, ¿sí? A grupos de pentecostales donde dicen y repiten y así enseñan, hermanos, somos pecadores, pero por la gracia de Dios algún día vamos a dejar de pecar. Pero todos somos pecadores. Hermano, aquí está esa enseñanza. Es una enfermedad, ¿sí? El pecado original que ellos llaman es una enfermedad espiritual. Entonces, ¿qué culpa tiene la gente de pecar? Y dicen ellos, ninguna, porque ya así naciste, así te hizo Dios. Hermano, Dios habrá hecho el pecado, Dios habrá hecho, ¿sí? Algo malo. Si se fija,
cuando nos habla de la creación, dijo, está escrito que dijo Dios, y todo fue bueno en gran manera. Dios hace todo bueno, hermanitos. Y cuando nacen los niños, cuando todos nacemos, hermanitos, nacimos hermosos, nacimos puros, nacimos santos, porque Dios nos hizo, hermanos. Las tradiciones protestantes, ¿sí? Y digo protestantes porque es de aquella época, estamos hablando de Calvino, de Lutero, de todos ellos, tienen algunas divergencias, pero aceptaban, ¿sí?, el pecado original. Los luteranos, ¿sí?, los que funda pues Lutero, todas estas grupos religiosos, ¿sí?, tienen exactamente la misma visión que Agustín de Hipona, ¿sí?, exactamente la misma. Los calvinistas, aquí hay una diferencia, enfatizan mucho la depravación total y la elección incondicional. Estos son los que ahora se llaman bautistas, ¿sí?, que hablan de la depravación total cuando naces. Desde ahí eres un depravado. El bebé es un depravado, ¿sí? Y solamente Dios es el que te salva, no importa cómo seas, no importa quién seas, solamente Dios, porque Él quiera, va a salvar a quien Él quiera y a quien no quiere, ahí lo deja. El arminianismo wesleyano, o sea, de Wesley, hermanito, acepta la realidad del pecado original. Ellos sí aceptan esto del pecado original, pero cree en una gracia previniente. O sea, antes de que llegue la gracia total al pecador, hay una gracia que previene esto, y es la capacidad de responder libremente al Evangelio. O sea, no es que el Señor te pone, ¿sí? No es el Señor el que te hace que regreses, sino tú independientemente del Señor. Estos hermanitos son los de aquel entonces, pero vienen las teologías liberales, ¿sí? Estas vienen en el siglo XIX y XX, apenas el siglo pasado, hermanitos. Muchos nacimos en aquel siglo, ¿sí? Y estas están influenciadas por el racionalismo y el evolucionismo. Y fíjese bien, reinterpretan este pecado original. ¿Cuáles son esas congregaciones, hermanitos? Las casi todas, la gran mayoría de las que conocemos. Y, hermano, el pecado original lo toman como un símbolo de la inmadurez moral de la humanidad. Fíjate bien, ya no están hablando de la cuestión espiritual, ya no están hablando de Dios y su relación con los seres humanos, sino ya está hablando de la moral. Hermanito, esto está totalmente fuera de la Biblia, ¿sí? Y es un símbolo de la inmadurez moral de la humanidad en su desarrollo evolutivo. O sea, conforme vamos a ir evolucionando, entonces vamos a ser más morales, ¿sí? Y ahí se pierde totalmente, hermano, totalmente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? Vamos a Ezequiel 18, los versos 2 al 4 y luego el 20. Fíjese lo que dice la palabra. Verso 2 dice: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Yahvé el Señor, que nunca más, fíjate bien, nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Ahora, ubiquemos, hermanitos, ¿quién es Israel? Israel somos nosotros. No estoy hablando de un Israel espiritual y un Israel no sé qué, no. En la Biblia nos lo dice, nosotros somos Israel. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor, dice Dios.
Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Fíjate bien, todos somos de Dios, pero aquí viene algo. El alma que pecare, esa morirá. Y viene el verso 20. El que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo, fíjate bien, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Hermano, cuando la palabra nos habla de que la maldad va a visitar hasta la tercera y cuarta generación, nos está hablando de esos demonios familiares, esas costumbres, eso que están viendo los hijos. Si tú ves normal emborracharse, pues lo vas a repetir. Si tú ves mal que, que las personas, si te inculcan que se emborrachan, pues no lo vas a hacer. Hermano, cuando tú llegas, y por eso se llama nueva vida, cuando tú llegas a nuestro Señor Jesucristo y te arrepientes de todo lo demás, ahí se rompe totalmente toda cadena de maldad. Porque tu costumbre, lo que tú vas a hacer, va a ser muy diferente. Hermano, yo estoy totalmente convencido que a todos los que les estoy hablando, que son cristianos, su actuar antes era de una manera y ahora es de otra. Y tus hijos ya no ven lo que tú viste, ¿sí? Ya ven a un cristiano. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues tu ejemplo va a arrasar a tus hijos. No tus palabras, tu ejemplo. Tu ejemplo, ¿qué es lo que hace? Que tus hijos sigan. Porque dice la palabra que el hijo solo hace lo que ve hacer del padre. ¿Qué es lo que haces? Eso es lo que van a hacer tus hijos. Ahora, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, todos están pecando y pecando y pecando. Llega nuestro... ¿Y tú qué estabas haciendo? Pues pecando. Llega el Señor a tu vida y entonces tú cambias. Y aquí volvemos a lo mismo, hermanitos, ¿sí? El Hijo no llevará el pecado del Padre. Entonces, ¿va a haber pecado original? Si nuestro Señor nos está diciendo que no vamos a cargar con esos pecados, ¿dónde está el pecado original? ¿El original de quién? ¿Por qué andamos después en una vida de pecado? Porque lo estamos viendo, lo estamos asimilando y eso nos enseñan. En lo personal, hermanito, la primera vez que yo me puse muy, muy mal por una bebida embriagante fue a los 6 años. ¿Por qué? Porque mi abuelita me emborrachó. ¿Sí? Porque mis familiares eran borrachos. Y eso se veía muy bien. Y como yo andaba dando de tumbos y todos estaban riendo y yo pensé que era una gracia. Y a la otra fiesta pues volví a tomar para que todos se divirtieran. Y todos estaban contentos. Y ese es el problema, hermano. No que hayamos nacido pecadores, sino que este mundo te empieza a echar un montón de basura para que tú caigas en pecado. No, hermano, no naciste pecador. Vamos a Romanos capítulo 6, los versos del 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos, ¿en qué dice? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjense bien el verso 6. Porque sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, un bebé, una bebé, tiene que andar en nueva vida. Él apenas está empezando la vida, hermano. ¿Sí? Un bebé o una bebé tiene que crucificar su viejo hombre, su vieja mujer, porque pecó mucho. No, hermanito. No. Para eso es el bautismo, hermano. Porque nos bautizamos en su muerte, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes cuándo es eso? Cuando nosotros ya somos adultos. Ahí es el arrepentimiento, hermano. No antes. Porque no tiene ningún caso. Si tú lo piensas espiritualmente, te vas a dar cuenta que un bebé no tiene por qué bautizarse. Entonces, mis hermanitos, el bautismo es para mayores, para perdón de los pecados y para tener una vida nueva. Por eso nuestro Señor nos dice, si no eres como un niño, o sea, con esa vida nueva, con esa vida libre ya de pecado, que tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, porque el niño apenas se le está enseñando qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque así dice hasta de nuestro Señor, de Juan el Bautista, todos ellos. ¿Sí? Nuestro Señor dice que con leche y miel, hasta que aprenda, fíjate bien, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, a discernir lo bueno de lo malo. Nosotros también tenemos que aprender cuando éramos niños, pero ahora que somos grandes, tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay una enseñanza totalmente diabólica de los psicólogos, ¿sí? De algunos, no de todos, pero sí de algunos, los cuales te dicen, no, tú no le tienes que prohibir nada a tus hijos, ¿eh? Que experimenten, que vean, que hagan las cosas y ya después ellos pues, se van a dar cuenta qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, ¿no? No, hermano, eso es totalmente diabólico, totalmente mundano. Nosotros por eso tenemos esta experiencia, porque sabemos qué es lo que les va a hacer bien y les va a hacer mal. Imagínate a un padre de familia, que desgraciadamente me duele mucho en el corazón, una persona que hizo pacto con el enemigo y dejó que su hijo se muriera. ¿Sí? Hermano, ese niño era un niño de 2 años, creo. No recuerdo ahorita. Ellos estaban en una fiesta y el niño estaba en el balcón en un edificio como de... ¿Qué eran? Creo que eran de 8 pisos, 10 pisos. Y no fue por él. El niño se cayó, se mató. Hermano, si tú ves a tu hijo que tiene 1 año, ahí cerca de un balcón que está muy alto, ¿lo vas a dejar para que aprenda? Hermano, si tú ves a tu hijo que tiene 6 meses, que agarra un cuchillo y lo vas a dejar para que aprenda, se corte y entonces ya sepa que no tiene que tomar cuchillos. No, hermano, tú eres el de la experiencia y tienes que enseñarle, esa es una enseñanza bíblica, una orden bíblica, tú le tienes que enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. No, no lo puedes dejar, porque aún no tiene discernimiento. Pero tú que sigues la senda cristiana, sí lo tienes y tienes que enseñárselo. Los niños, hermanitos, no necesitan ser bautizados. No lo necesitan, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, hermano.